Tengo que contarte sobre la cosa más aterradora que he presenciado en mis 15 ciclos sirviendo a bordo de la Estación Orbital Zenit 9. Y no estoy hablando de la vez que fallaron los generadores de gravedad en el sector 4. No estoy hablando de la disputa comercial de los Zarn que casi se convirtió en una guerra armada. Estoy hablando de una chica humana que pesaba quizás 50 kilos mojada, sentada en la cantina de nuestra estación como si no tuviera una sola preocupación en el universo. Su nombre era Elena Vega. Y antes de que preguntes, sí, sé que los humanos son de ese planeta pesadilla que llaman Tierra. Sí, había escuchado los rumores. Sí, pensaba que la mayor parte eran tonterías exageradas difundidas por transportistas de carga que pasaban demasiado tiempo en el hiperespacio. Digo, vamos. Un planeta con esa gravedad. Patrones climáticos que podían aplanar ciudades enteras. Depredadores que cazaban en manada. Sonaba como una mala historia de terror que alguien inventó después de demasiadas bebidas. Pero me estoy adelantando. Déjame retroceder. Mi nombre es Zorlix y trabajo en seguridad en la Estación Orbital Zenit 9. Honestamente, es un puesto decente. Recibimos comerciantes de 40 especies diferentes, enviados diplomáticos, refugiados, exploradores. Lo que se te ocurra. La mayoría de los días son aburridos. Papeleo, escanear manifiestos de carga, separar la discusión ocasional de borrachos entre un ciltoide y un blor sobre quién hizo trampa en los dados. Cosas estándar. Entonces empezaron a aparecer los humanos. El Consejo Galáctico acababa de aprobar a la Tierra para un estatus comercial limitado unos 8 meses antes. Los humanos todavía eran lo suficientemente raros como para que ver uno hiciera que la gente se detuviera a mirar. Y déjame decirte algo, parecían bastante inofensivos. Pequeños para los estándares galácticos, blandos. Sin placas de blindaje natural. Sin sacos de veneno. Sin garras afiladas como navajas. Solo estas extrañas criaturas bilaterales con sus ojos orientados hacia el frente y sus caras extrañamente expresivas. Elena Vega llegó en un transporte desde las colonias interiores unas 3 semanas antes del incidente. Tenía, según su documentación, 18 años estándar. Era estudiante y se había inscrito en el programa de xenobiología de la Academia de la Estación, que atendía a jóvenes seres de toda la galaxia, niños ricos, en su mayoría engendros de diplomáticos y el ocasional prodigio con beca. Recuerdo la primera vez que la vi. Estaba en el paseo principal parada frente a un ventanal, simplemente mirando las estrellas. Tenía ese cabello largo y oscuro atado hacia atrás en lo que los humanos llaman una ancoleta, y vestía ropa sencilla, una chaqueta, pantalones, botas, nada elegante. Se veía tan increíblemente pacífica, tranquila, como si estuviera meditando o algo así. ¿Primera vez fuera de tu mundo natal? Pregunté, porque bueno, trato de ser amigable. Ella se volvió hacia mí y sonrió. Y oh, guau, esa sonrisa. Los humanos tienen demasiados dientes. Lo sé ahora, pero en ese entonces solo pensé que era ligeramente inquietante. Segunda vez, en realidad, dijo ella. Su voz era suave, gentil. Pero primera vez tan lejos. Es hermoso, ¿no es así? Su estándar galáctico era bastante bueno, aunque tenía ese extraño acento humano. Pronunciaban ciertos sonidos de manera diferente, más redondos de alguna manera. Lo es, estuve de acuerdo. Eres estudiante. Xenobiología, confirmó ella. Quiero entender cómo las diferentes especies se adaptan a sus entornos. Es fascinante. Verdaderamente fascinante. Charlamos quizás 5 minutos. Parecía agradable, educada, curiosa, inofensiva. Sí, inofensiva. Ese fue mi primer error. Durante las siguientes semanas, vi a Elena por la estación regularmente. Iba a sus clases. Estudiaba en la biblioteca. Comía en la cantina, generalmente sola, leyendo algo en su tableta de datos mientras consumía cualquier pasta nutricional que los dispensadores de comida ofrecieran ese día. Y digo pasta porque la academia era tacaña y los créditos de comida para estudiantes no te compraban nada bueno. Ella nunca se quejó,
ni una sola vez. Los estudiantes Friends se quejaban constantemente. Los Ciltoides lloriqueaban porque la temperatura estaba mal. Los Krell Junior hacían berrinches si su comida no estaba preparada exactamente bien. Pero Elena, ella simplemente comía su pasta, hacía su trabajo y seguía con sus asuntos. Callada, tranquila, pacífica. Esa debió haber sido mi segunda señal de advertencia. Nada proveniente de un mundo letal es callado sin una razón. Pero no. No lo vi. Ninguno de nosotros lo hizo. Entonces apareció Grox. Oh, Grox. ¿Por dónde empiezo con este absoluto desperdicio de oxígeno? Grox era un draxiano. Una especie grande. Realmente grande. Vienen de un mundo pesado también, aunque no tan demente como aparentemente es la Tierra. Los draxianos promedian unos 200 kilos. Miden más de 2 metros de altura y tienen esas pieles gruesas y blindadas que pueden repeler la mayoría del fuego de armas pequeñas. Son fuertes, orgullosos, desafortunadamente, muchos de ellos también son matones arrogantes. Grox era el peor del grupo. Su padre era algún tipo de comandante militar, lo que significaba que Grox pensaba que era intocable. Se paseaba por la academia como si fuera el dueño, rodeado de su pequeño grupo de psicofantes. Un par de otros draxianos, un Vex que se reía de todos sus chistes, y un Lumian, que estoy bastante seguro de que solo estaba allí porque tenía demasiado miedo para irse. Grox le hacía la vida miserable a cualquiera que considerara débil. Los estudiantes de especies más pequeñas aprendieron rápidamente a evitarlo. Los profesores miraban hacia otro lado porque, bueno, su padre tenía influencia y la administración de la academia no quería problemas. Durante las primeras 2 semanas que Elena estuvo allí, Grox ni siquiera la notó. Ella estaba por debajo de su atención, solo otra pequeña alienígena manteniéndose al margen. Eso cambió un día en la cantina. Yo estaba en mi descanso para almorzar, sentado en una mesa cerca del fondo, revisando informes en mi tableta. La cantina estaba llena. Los estudiantes ocupaban la mayoría de las mesas, charlando en una docena de idiomas diferentes. Elena estaba en su lugar habitual junto a la ventana, sola, leyendo mientras comía. Grox y su grupo entraron haciendo ruido. Siempre entraban haciendo ruido, riendo, empujándose unos a otros, ocupando espacio como si tuvieran todo el derecho a todo él. Grox vio una mesa vacía cerca de Elena. No la mesa en la que ella estaba, sino la de al lado. Podría haberse sentado simplemente, pero no, ese no era su estilo. Oye, dijo, caminando hacia la mesa de Elena. Muévete. Ella levantó la vista de su tableta, su expresión neutral. Disculpa. Dije que te muevas, repitió Grox, más fuerte esta vez. Quiero esta mesa. Elena miró alrededor de la cantina. Había otras mesas vacías. Varias de ellas. Sus ojos volvieron a Grox y por un momento, solo un solo momento, vi algo parpadear en su rostro. Desapareció tan rápido que casi pensé que lo imaginé. Hay otras mesas disponibles, dijo ella en voz baja, educadamente. Ya estoy sentada aquí. Los amigos de Grox se rieron. Oh, pensaron que esto era divertidísimo. ¿Esta pequeña criatura acaba de decirte que no? Dijo el Vex, sonriendo. Grox se inclinó, poniendo sus enormes manos sobre la mesa de Elena. No creo que entiendas cómo funciona esto, cosita. Cuando te digo que te muevas, te mueves. Elena lo miró por un largo momento. Luego cerró cuidadosamente su tableta, recogió su bandeja y se puso de pie. Por supuesto, dijo. Disfruta la mesa. Y se alejó. Grox se rió. Sus amigos se rieron. Se sentaron en su mesa como si hubieran ganado algún tipo de victoria. Pensé que ese era el final del asunto. Realmente lo hice. Elena había sido inteligente. Había evitado la confrontación. Había desescalado. Eso debió haber sido el final, pero no lo fue.
Durante la siguiente semana, Grox hizo de Elena su proyecto personal. Le ponía el pie en el pasillo. Le tiraba la tableta de las manos. Hacía comentarios en voz alta sobre que los humanos eran criaturas débiles, blandas y patéticas que deberían haberse quedado en su planeta atrasado. Elena nunca reaccionó. Ni una sola vez. Recogía su tableta. Se disculpaba cuando él la hacía derramar algo, aunque claramente fuera culpa de él. Mantenía la cabeza baja y seguía con sus asuntos. ¿Por qué no se defiende?, preguntó mi compañero Kael un día. Estábamos viendo a Grox empujar a Elena en el pasillo, casi estrellándola contra una pared. Algunas especies no son agresivas, dije. Quizás los humanos son pacifistas. Quizás, dijo Kael. Pero sonaba dudoso. Yo también debería haber dudado. Debería haber investigado sobre la Tierra. Debería haber leído los informes. Debería haber hecho preguntas. Pero no lo hice. No hasta que fue demasiado tarde. El día que sucedió comenzó bastante normal. Yo estaba de guardia en la cantina, de pie cerca de la entrada, vigilando las cosas. Los estudiantes iban y venían, la multitud habitual de la tarde. Elena estaba en una mesa diferente esta vez, trabajando en algo que parecía un informe de laboratorio. Grox entró con su grupo. Vi que detectó a Elena inmediatamente. Vi la mirada en su rostro, esa cruel anticipación. «Oh no», murmuré. Kael, de pie junto a mí, siguió mi mirada. Deberíamos hacer algo». «¿Cómo qué?», pregunté. «No ha roto ninguna regla. No técnicamente». Eso era cierto. Grox era cuidadoso. Nunca cruzaba del todo la línea hacia algo por lo que pudiéramos actuar oficialmente. Era solo lo suficientemente matón como para hacer la vida miserable sin darnos motivo para arrestarlo. Grox caminó directo a la mesa de Elena. Esta vez no dijo nada. Simplemente tomó su tableta y la sostuvo fuera de su alcance. «Devuélvemela, por favor», dijo Elena. Su voz seguía siendo calmada, todavía tranquila. «Oblígame, humana», dijo Grox, sonriendo. Sus amigos se estaban riendo de nuevo. Siempre riendo. Elena se puso de pie lentamente. Era mucho más pequeña que él. La parte superior de su cabeza apenas llegaba al pecho de él. Lo miró con esos ojos de depredador orientados al frente y dijo: «Te lo estoy pidiendo amablemente. Por favor, devuélveme mi tableta». «¿O qué?», se burló Grox. Sostuvo la tableta más alto. «Por favor», repitió Elena. Algo en su voz me hizo ponerme más recto. Había algo ahí, algo debajo de la cortesía. ¿Una advertencia, tal vez? ¿Tensión? Grox también lo oyó, pero lo malinterpretó. Pensó que era miedo. «Los humanos son tan débiles», anunció a toda la cantina. «Mírenla. Ni siquiera puede recuperar su propia propiedad. Patética». Elena respiró hondo. Vi sus hombros subir y bajar. Vi sus manos, que habían estado relajadas a sus costados, cerrarse en puños y luego relajarse de nuevo. «Última oportunidad», dijo suavemente. «Devuélvemela». Grox se rió y lanzó la tableta por encima de su hombro. Resonó al golpear el suelo. Y eso justo ahí, fue cuando todo cambió. Elena no se movió por un momento. Solo se quedó allí mirando donde había aterrizado su tableta. Luego volvió a mirar a Grox, y cuando encontró sus ojos esta vez, había algo diferente en su expresión. Algo frío. Algo peligroso. «No debiste hacer eso», dijo ella. Su voz seguía siendo tranquila, pero había cambiado. La gentileza se había ido. Lo que quedaba era plano, vacío, como la voz de alguien que había tomado una decisión y ahora simplemente iba a cumplirla.
Grox no lo notó, o tal vez lo hizo y no le importó. ¿Qué vas a hacer al respecto, pequeña humana? Elena pasó junto a él, fue hacia su tableta y la recogió. La inspeccionó en busca de daños, luego la dejó cuidadosamente en otra mesa. Entonces caminó de regreso a Grox. Te voy a dar una oportunidad más, dijo. Discúlpate. Aléjate. Podemos olvidar que esto pasó. ¿O qué? Dijo Grox de nuevo. Todavía sonreía. Todavía pensaba que esto era gracioso. O te obligaré, dijo Elena simplemente. La cantina se había quedado en silencio. Todos estaban mirando ahora. Esta pequeña chica humana enfrentándose a un draxiano del doble de su tamaño. Era absurdo, ridículo, suicida. Grox extendió una mano enorme y empujó a Elena en el hombro. No lo suficientemente fuerte para lastimarla realmente, solo lo suficiente para hacerla retroceder un paso. Despectivo, arrogante. Lárgate, humana, dijo. Elena se estabilizó. Rotó los hombros, se tronó el cuello y, oh ancestros, el sonido que hizo, como ramas rompiéndose. Luego sonrió. Y esta vez, cuando mostró todos esos dientes, no fue amigable. Era la sonrisa de algo que había decidido dejar de fingir ser inofensivo. Bien, dijo ella. Solo eso. Solo bien. Lo que sucedió a continuación tomó quizás 4 segundos, tal vez menos. Sucedió tan rápido que mi cerebro no pudo procesarlo del todo en tiempo real. Elena se movió. No telegrafió el movimiento. No tomó impulso. Simplemente explotó hacia adelante con una velocidad que no debería haber sido posible para algo de su tamaño. Un momento estaba parada quieta. Al siguiente estaba dentro del alcance de Grox, demasiado cerca para que sus largos brazos fueran efectivos. Lo golpeó 3 veces en rápida sucesión. Pecho, costillas, garganta. Sus puños se movían como pistones, precisos y brutales. Cada golpe hizo un sonido como alguien dejando caer una bolsa de arena mojada. Grox se tambaleó hacia atrás, sorprendido, pero no realmente herido. Su blindaje había absorbido la mayor parte del impacto. Él lanzó un golpe hacia ella, un puñetazo amplio y circular que le habría arrancado la cabeza si hubiera conectado. No conectó. Elena se agachó bajo él, dio un paso al costado y clavó su codo en su riñón. O donde habría estado su riñón si la anatomía draxiana fuera algo parecida a la humana. Descubrí más tarde que estaba lo suficientemente cerca. Grox rugió. Ahora estaba enojado. Ahora realmente estaba tratando de lastimarla. Se le fue encima como un carguero de mercancías, todo masa e impulso. Elena esperó hasta el último segundo posible, luego se hizo a un lado. Mientras él pasaba, le agarró el brazo. Usó su propio impulso contra él y lo envió estrellándose contra una mesa. La mesa se rompió. Grox cayó pesadamente. Sus amigos finalmente reaccionaron, comenzando a avanzar. Elena giró hacia ellos y se congelaron. Simplemente se detuvieron en seco porque algo en la forma en que estaba parada, la forma en que los miraba, la forma en que respiraba, les hizo entender que ella no había terminado. ¿Qué pasaría a través de todos ellos si intentaban ayudar? Retrocedieron. Grox se estaba levantando, sacudiendo la cabeza. Nunca en toda su vida había sido puesto en el suelo por alguien más pequeño que él. El shock era claro en su rostro, pero también lo era la rabia. Te voy a matar, gruñó. Puedes intentarlo, dijo Elena, y lo decía en serio. Podía escucharlo en su voz. Esto no era bravuconería. No era pose. Ella genuinamente creía que podía matarlo si llegaba a eso. Grox cargó de nuevo, rugiendo. Elena mantuvo su posición hasta que él estuvo cerca, luego agarró su brazo extendido con ambas manos. Giró, dejó caer su peso, usó palanca e impulso y probablemente técnicas que habían sido refinadas durante miles de años en un planeta, donde todo intentaba matar a todo lo demás.
Grox cayó de nuevo, esta vez de cara. Elena mantuvo sujeto su brazo, torciéndolo detrás de su espalda en un ángulo que parecía doloroso incluso desde donde yo estaba parado. «Cede», dijo ella. «Nunca», escupió Grox, tratando de empujarse hacia arriba con su brazo libre. Elena cambió su peso. El sonido que vino después hizo que se me revolviera el estómago. Fue un chasquido húmedo, como romper un trozo grueso de madera, excepto que no era madera. Era el brazo de Grox. Él gritó. Realmente gritó. Este enorme guerrero de un mundo pesado gritando como una cría recién salida del cascarón. Elena lo soltó y dio un paso atrás. Grox rodó sobre su costado, agarrándose el brazo roto, su cara contorsionada por el dolor. La cantina estaba absolutamente en silencio. Elena estaba allí parada respirando fuerte pero no sin aliento. No tenía un rasguño. Su expresión había vuelto a esa cuidadosa calma neutral. «Te dije que te disculparas», dijo en voz baja. Luego caminó hacia la mesa donde había dejado su tableta, la recogió y salió de la cantina. Así, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de romperle el brazo al mayor matón de la academia. Me quedé allí congelado, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Kael encontró su voz primero. Eso acaba de pasar. Sí, dije débilmente. ¿Deberíamos ir tras ella? ¿Para qué?, pregunté. Defensa propia. Él empezó. Múltiples testigos. Los amigos de Grox lo estaban ayudando a levantarse. Todavía se agarraba el brazo, haciendo esos horribles sonidos de gimoteo. Finalmente me moví, caminando hacia ellos. El equipo médico está en camino, dije. Grox, tienes suerte de que ella se detuviera cuando caíste. Por lo que acabo de ver, podría haber hecho mucho peor. Me rompió el brazo, gimió Grox. Tú la agrediste primero, señalé. Repetidamente durante múltiples días. Lo he estado documentando. Eso era mentira. No lo había estado documentando, pero deseaba haberlo hecho. El equipo médico llegó y se llevó a Grox. Los otros estudiantes lentamente comenzaron a hablar de nuevo, procesando lo que habían visto. Y yo busqué tierra en mi tableta y comencé a leer. Gravedad 2 veces el estándar galáctico. Patrones climáticos que podían nivelar ciudades en horas. Depredadores en la cima de la cadena alimenticia que cazaban a otros depredadores por deporte. Enfermedades que podían matarte en días. Plantas que podían envenenarte, animales que podían aplastarte, morderte, picarte, infectarte. Y los humanos no solo habían sobrevivido allí. Habían prosperado. Habían escalado a la cima de la cadena alimenticia de su planeta a través de persistencia, adaptabilidad y una pura y obstinada negativa a morir. Eran depredadores de persistencia. Cazaban corriendo a su presa hasta la muerte. Se curaban de heridas que matarían a la mayoría de las especies. Se adaptaban a entornos que deberían haber sido imposibles. Y Elena Vega, esa chica tranquila que estudiaba xenobiología y comía pasta nutricional sin quejarse. Ella era de ese mundo. No era pacífica porque fuera débil. Era pacífica porque elegía serlo. Pero cuando la empujaron, cuando le quitaron esa elección, volvió a lo que su especie realmente era, un depredador alfa. Y yo acababa de verla decidir que había terminado de ser pacífica. Así que, esto es lo que pasó después de que Elena Vega saliera tranquilamente de esa cantina como si no acabara de terminar con el reinado de terror del mayor matón en la estación Zenit 9. Caos. Caos completo y total. En una hora, la historia se había extendido por toda la academia, luego por los sectores comerciales, luego por los distritos residenciales. Para la noche, todos en la estación sabían que una chica humana, una pequeña chica humana, le había roto el brazo a Grox el Terrible en menos de 5 minutos. Las reacciones fueron, digamos, mixtas.
Algunos estudiantes estaban aterrorizados. Si los humanos eran tan peligrosos, tan violentos, ¿deberían siquiera permitirse en la estación? Otros estaban emocionados. Finalmente, alguien se le había enfrentado a Grox. Algunos tipos emprendedores comenzaron a hacer apuestas sobre si llegarían otros humanos y qué pasaría si lo hicieran. ¿Yo? Pasé el resto de mi turno leyendo todo lo que pude encontrar sobre la Tierra y sus habitantes. ¿Sabías que los niños humanos juegan juegos donde se persiguen y se taclean al suelo por diversión? Lo llaman lastraes o fútbol o rugby, dependiendo de la región. Literalmente practican maniobras de combate como actividades recreativas. ¿Sabías que los humanos comen deliberadamente plantas que les causan dolor? Tienen estas cosas llamadas chiles, que contienen compuestos químicos que activan los receptores del dolor y los humanos los comen porque disfrutan la sensación. Tienen competencias para ver quién puede comer los más dolorosos. ¿Sabías que los humanos forman vínculos con depredadores? Toman lobos reales, y los domestican en criaturas que llaman perros. Y luego dejan que estas criaturas vivan en sus hogares con sus hijos. Todo lo que leía me hacía sentir más y más incómodo porque cada cosa apuntaba a la misma conclusión. Los humanos eran aterrorizantes. No porque fueran físicamente imponentes, no porque tuvieran armas naturales, sino porque eran adaptables, persistentes y absolutamente se negaban a reconocer cuando deberían estar muertos. Eran supervivientes, nacidos y criados en el infierno, y acabábamos de dejarlos entrar a la comunidad galáctica. Encontré a Elena a la mañana siguiente en los jardines de la estación. Sí, tenemos jardines. El sector 5 tiene una cúpula de investigación botánica donde cultivan plantas de diferentes mundos. Los estudiantes van allí a estudiar o simplemente a relajarse entre la vegetación. Elena estaba sentada en un banco debajo de un árbol de floración ciltoide, leyendo su tableta como si nada hubiera pasado, como si no hubiera alterado fundamentalmente la estructura social de la academia en una sola tarde. Me acerqué con cuidado, con mucho cuidado. Elena Vega, dije. Ella levantó la vista y sonrió, esa misma sonrisa gentil. Hola, oficial Zorlix. ¿Cómo puedo ayudarle? Necesito hacerte algunas preguntas sobre el incidente de ayer, dije, manteniendo mi voz oficial. Profesional. Por supuesto, dijo ella, dejando su tableta a un lado. Esperaba que lo hiciera. Me senté en el banco, asegurándome de dejar mucho espacio entre nosotros. Cuéntame qué pasó desde tu perspectiva. Elena asintió lentamente. Grox me ha estado acosando durante aproximadamente 8 días. Pequeñas cosas inicialmente, comentarios verbales, interponerse deliberadamente en mi camino. Hace 2 días, escaló al contacto físico, empujones, zancadillas. Ayer, tomó mi propiedad personal y la destruyó. Tu tableta no está destruida, señalé. No por falta de intentos de su parte, dijo Elena. Es de grado militar reforzado. Mi padre insistió en que trajera algo duradero. Hizo una pausa. Intenté desescalar múltiples veces. Me moví cuando me dijo que me moviera. Ignoré sus insultos. Le pedí educadamente que se detuviera. Él interpretó mi moderación como debilidad. Así que decidiste, ¿qué? ¿Enseñarle una lección? La expresión de Elena no cambió. Me defendí usando fuerza apropiada. ¿Apropiada? Dije. Le rompiste el brazo. Sí, estuvo de acuerdo Elena. Podría haberle roto ambos brazos. Podría haberle destrozado la rodilla. Podría haberle aplastado la tráquea. Podría haber causado daño neurológico permanente. No hice ninguna de esas cosas. Apliqué exactamente la fuerza suficiente para terminar la amenaza sin causar daño duradero. La forma en que lo dijo, tan calmada, tan práctica, me envió un escalofrío por la espalda. Tienes entrenamiento de combate. Todos los humanos lo tienen, dijo Elena. En diversos grados. Crecí en una familia militar. Mi padre es un marine.
Mi madre es instructora táctica. Mi hermano mayor sirve en la flota. He estado entrenando en defensa personal desde que tenía 6 años estándar. 6, repetí, horrorizado. Su gente entrena niños para pelear. Elena inclinó la cabeza, considerando. Entrenamos a los niños para defenderse. Sí. La Tierra es, bueno, la Tierra no es un lugar gentil, oficial Thorlix. Hay animales peligrosos, gente peligrosa, situaciones peligrosas. Enseñar a los niños cómo protegerse se considera crianza responsable. Traté de asimilar eso. Pero pareces tan pacífica. Soy pacífica, dijo Elena. Prefiero la paz. Prefiero estudiar, aprender, entender otras especies y culturas. La violencia es, honestamente, es agotadora y sucia y debería evitarse siempre que sea posible. Hizo una pausa. Pero la preferencia no es lo mismo que la capacidad. Prefiero la paz. Eso no significa que sea incapaz de violencia cuando es necesario. Grox está en el área médica, dije. Tuvieron que reparar quirúrgicamente su brazo. Está alegando que lo atacaste sin provocación. La mandíbula de Elena se tensó ligeramente. Hay al menos 30 testigos que lo vieron robar mi propiedad, lanzarla al otro lado de la habitación y agredirme físicamente primero. Si quiere presentar cargos, doy la bienvenida a la investigación. Tenía razón. Por supuesto, los testigos respaldaron su historia. Grox había empezado. Elena había terminado. Defensa propia, clara y simple. Pero todavía estaba el problema de qué hacer a continuación. La administración de la academia quiere expulsarte, dije en voz baja. Los ojos de Elena se entrecerraron. ¿Bajo qué argumentos? Violencia en el campus. Causar lesiones graves a otro estudiante. La defensa propia no es una violación de la política de la academia, dijo Elena. Su voz seguía calmada, pero había cero debajo. Ahora, la sección 7, párrafo 3 del Código de Conducta Estudiantil, permite explícitamente una respuesta proporcional a amenazas físicas. Puedo citar la redacción exacta si lo desea. Por supuesto que ya lo había buscado. Ellos argumentan que romperle el brazo fue desproporcionado, dije. Elena se recostó contra el banco. Oficial Thorlix, permítame explicarle algo sobre la fisiología humana. Grox me supera en peso por aproximadamente 150 kilos. Es significativamente más alto, más fuerte y mejor blindado que yo. En una pelea prolongada, sus ventajas serían abrumadoras. Mi única opción era terminar la confrontación lo más rápido posible, usando técnica superior y apuntando a puntos vulnerables. Un brazo roto logra ese objetivo mientras le permite recuperarse por completo. Me miró a los ojos. Si hubiera querido ser desproporcionada, él no estaría en el área médica. Estaría en la morgue. Ancestros, ayúdenme. Le creí. ¿Qué quieres que le diga a la administración? Pregunté. Dígales la verdad, dijo Elena. Dígales que seguí sus propias políticas. Dígales que me defendí contra un agresor. Y dígales que si me expulsan por negarme a ser una víctima, contactaré a la embajada humana y ellos podrán explicarle al Consejo Galáctico por qué están discriminando a una estudiante humana que actuó en legítima defensa. Parpadeé. Eso suena como una amenaza. Es una promesa, corrigió Elena. Los humanos somos nuevos en la sociedad galáctica, oficial Thorlix. Todavía estamos averiguando cómo encajamos, cómo interactuamos con otras especies. Pero una cosa que no toleraremos es ser intimidados. Ni como individuos, ni como especie. Sonrió de nuevo. Esa sonrisa peligrosa. Pasamos demasiado tiempo luchando nuestro camino hacia la cima de nuestra propia cadena alimenticia para aceptar ser presas ahora. Informé a mi supervisor, luego al comando de seguridad de la estación, luego a la administración de la academia. Toda la situación se convirtió en un enorme dolor de cabeza administrativo.
El padre de Grox trató de mover influencias, exigió que Elena fuera arrestada, amenazó con acciones legales. El problema era que cada pieza de evidencia apoyaba la versión de los hechos de Elena. Las grabaciones de seguridad mostraban a Grox acosándola repetidamente durante múltiples días. El testimonio de los testigos confirmaba que ella había tratado de evitar la confrontación. Los registros médicos mostraban que ella ni siquiera había sido herida, lo que en realidad funcionó a su favor porque demostraba cuán rápida y eficientemente había neutralizado la amenaza. La embajada humana se involucró. Enviaron a una representante, una mujer de aspecto severo llamada Isabela Castillo, que vestía un traje impecable y tenía los mismos ojos de depredador que Elena. Se sentó frente al decano de la academia y sonrió agradablemente mientras explicaba que la Tierra se tomaba la seguridad de sus ciudadanos muy en serio, y cualquier institución que fallara en proteger a los estudiantes humanos del acoso se encontraría en la lista negra para futuras inscripciones humanas. Dado que los humanos se estaban convirtiendo rápidamente en una de las especies más ricas en la economía galáctica, gracias a su demente ética de trabajo y creatividad, esa era una amenaza que la academia no podía permitirse ignorar. El decano cedió. Grox fue suspendido por 3 semanas por acoso repetido y agresión. Elena recibió una disculpa formal y una nota en su expediente sobre actuar en defensa propia. El padre de Grox estaba furioso pero no podía hacer mucho al respecto sin empeorar las cosas para su hijo. ¿Y Elena? Elena volvió a sus clases como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Los estudiantes ya no la ignoraban. No la intimidaban. Ni siquiera chocaban con ella en los pasillos. Le daban espacio, mucho espacio. Algunos la miraban con miedo, algunos con respeto, algunos con fascinación. Yo continué observándola porque honestamente tenía curiosidad. ¿Qué clase de persona podía cambiar ese interruptor tan completamente? Pacífica un momento, absolutamente letal al siguiente. Encontré mi respuesta 2 semanas después. Hubo un incidente en las bahías de carga inferiores. Una disputa de carga se había vuelto violenta. Una tripulación Krell había atacado a unos comerciantes lumianos por desacuerdos de pago. Para cuando la seguridad de la estación llegó, 3 lumianos estaban heridos y los Krell se habían atrincherado en su nave. Situación de rehenes estándar. Cerramos el sector y llamamos a negociadores. Entonces Elena Vega pasó el cordón de seguridad. «Oye», grité. «Civil, retroceda». Ella me ignoró. Simplemente siguió caminando hacia la nave Krell. «Elena, detente». Corrí tras ella, pero era rápida, más rápida de lo que parecía. Llegó a la rampa de acceso de la nave y gritó en perfecto dialecto Krell. «Quiero hablar». El líder Krell, un veterano con cicatrices llamado Rakkar, apareció en la parte superior de la rampa, sosteniendo un rifle de plasma. «Vete, humana. Esto no te concierne». «Estás reteniendo a 3 lumianos heridos como rehenes», dijo Elena con calma. «Necesitan atención médica. Déjalos ir». «Nos deben el pago», gruñó Rakkar. «Completamos el trabajo». Se negaron a pagar. «Tomamos lo que se nos debe». «¿Lastimando gente?», preguntó Elena. «Tomando su carga», corrigió Rakkar. Se interpusieron en el camino. Yo me estaba moviendo a posición, tratando de obtener un tiro limpio si las cosas salían mal. Otros oficiales de seguridad estaban haciendo lo mismo. Esto podría convertirse en un baño de sangre muy rápidamente. Elena levantó las manos, mostrando que estaba desarmada. «Déjame subir a bordo. Déjame ver el contrato. Déjame ver la carga. Yo mediaré. Soy una tercera parte neutral». «Eres una humana», dijo Rakkar. «Sé lo que tu especie puede hacer. Vi los informes». «La chica que rompió el brazo del Draxiano. ¿Fuiste tú?» «Sí». «Sí», admitió Elena. «Lo que significa que sabes que podría lastimarte si quisiera, pero no quiero».
Quiero ayudar a resolver esto pacíficamente. Por favor, déjame intentarlo. Racar la estudió por un largo momento. Luego, increíblemente, bajó su rifle. Sube a bordo sola. Sin armas, sin trucos. Sin trucos, estuvo de acuerdo Elena. Caminó por esa rampa como si estuviera dando un paseo por los jardines, desapareció dentro de la nave. El equipo de seguridad y yo solo pudimos esperar, armas listas, esperando que esta chica humana demente supiera lo que estaba haciendo. 40 minutos después, Elena emergió con Racar y su tripulación. Detrás de ellos venían los 3 comerciantes lumianos, heridos, pero vivos. Racar llevaba un cristal de datos. El contrato era legítimo, anunció Elena. Los lumianos deben el pago. Sin embargo, la carga contiene suministros médicos destinados a una estación de ayuda. Confiscarla causaría muertes. He negociado un plan de pago. Los lumianos transferirán el 60% ahora y el resto en 3 meses. Racar ha aceptado. Los lumianos han aceptado. Todos se van a casa. La miré fijamente. ¿Cómo hiciste eso? Elena se encogió de hombros. Escuché a ambas partes. Encontré terreno común. Apelé a sus mejores naturalezas. Hizo una pausa. También, puede que haya mencionado que si forzaban una resolución violenta, todos serían vetados de la estación Zenit 9 permanentemente, lo cual sería malo para los negocios. Racar gruñó. La humana es persuasiva y práctica. Aceptaremos sus términos. El líder lumiano, agarrándose su brazo herido, asintió temblorosamente. Aceptamos también. Crisis evitada. Así como así. Mi supervisora me ascendió a oficial superior de seguridad al día siguiente y me asignó como enlace oficial para los estudiantes humanos en la estación. Pareces entenderlos, dijo. No los entendía en absoluto, pero estaba aprendiendo. Elena y yo desarrollamos, supongo que podrías llamarlo, una amistad. Yo la visitaba regularmente. Ella me contaba sobre sus estudios, sobre xenobiología, sobre las fascinantes diferencias entre especies. Era genuinamente apasionada por entender a los alienígenas, por construir puentes entre culturas. ¿Por qué? Le pregunté un día. Después de todo lo de Grox, después de que todos te trataran diferente, ¿por qué todavía quieres estar aquí? Estábamos en los jardines de nuevo. A Elena parecía gustarle estar allí. Porque esto es importante, dijo simplemente. Los humanos somos nuevos en la comunidad galáctica. Tenemos una reputación ahora. Peligrosos, agresivos, mundo letal. Algo de eso es merecido. Somos peligrosos. Podemos ser agresivos. Pero eso no es todo lo que somos. ¿Me miró? Quiero mostrarle a la gente que los humanos pueden ser más que nuestra capacidad para la violencia. Podemos ser científicos, diplomáticos, maestros, amigos. Podemos contribuir. Podemos coexistir. ¿Incluso después de cómo fuiste tratada? Especialmente después, dijo Elena firmemente. Grox era un individuo. Él no representa a todos los draxianos, justo como yo no represento a todos los humanos. Si dejo que su comportamiento defina mi experiencia aquí, si dejo que el miedo y el prejuicio ganen, entonces, ¿cuál es el punto? Nunca construiremos entendimiento a través del aislamiento. Pensé en eso. Eres sorprendentemente sabia para alguien tan joven. Elena se rió. Mi abuela no estaría de acuerdo. Dice que soy demasiado terca para mi propio bien. La terquedad puede ser una virtud, dije. A veces en la Tierra la terquedad es como sobrevivimos, dijo Elena. Cuando todo quiere matarte, aprendes a ser demasiado terco para morir. Eso se convirtió en algo así como un lema alrededor de la estación. Demasiado tercos para morir. Muy humano. El semestre terminó.
Elena aprobó todas sus clases con notas altas. Algunos estudiantes se acercaron a ella con cautela al principio, haciendo preguntas sobre la Tierra, sobre los humanos, sobre sus experiencias. Ella respondió pacientemente, nunca condescendiente, siempre dispuesta a enseñar. Algunos incluso se convirtieron en sus amigos. Amigos de verdad. Un ciltoide llamado Milo que estudiaba ingeniería. Una Blor llamada Nara que quería ser piloto. Una joven draxiana, créanlo o no, llamada Tara, que estaba horrorizada por lo que Grox había hecho y quería disculparse en nombre de su especie. No necesitas disculparte por él, le dijo Elena gentilmente. No eres responsable de sus acciones. Pero nos hace quedar mal a todos, dijo Tara miserablemente. Entonces sé mejor que él, dijo Elena. Muéstrale a la gente lo que los draxianos pueden ser. Esa es la mejor respuesta. Tara se tomó ese consejo muy a pecho. Ella y Elena se convirtieron en compañeras de estudio. Era extraño ver a la pequeña humana y a la masiva draxiana trabajando juntas en proyectos, riéndose de los errores, ayudándose mutuamente. Me dio esperanza. Grox, por su parte, nunca volvió a molestar a Elena. Regresó de la suspensión más callado, menos arrogante. Sus amigos lo habían abandonado. Su reputación estaba arruinada. Terminó el semestre y se transfirió a una estación diferente. Escuché más tarde que en realidad cambió su vida, se volvió menos matón, más considerado. Tal vez tener el brazo roto por alguien un tercio de su tamaño le enseñó humildad. Tal vez simplemente finalmente maduró. De cualquier manera, se fue. Y buen viaje. Elena se quedó. Todavía está aquí, de hecho, trabajando en su posgrado ahora. Ayuda a los nuevos estudiantes humanos a adaptarse a la vida en la estación. Da clases de defensa personal abiertas a todas las especies, enfocándose en la desescalada y la respuesta proporcional. Es voluntaria en el centro médico. Está construyendo exactamente el tipo de puentes de los que hablaba. ¿Y yo? Aprendí algo importante de Elena Vega. Los humanos son aterrorizantes. Sí, vienen de un planeta pesadilla que mataría a la mayoría de nosotros en horas. Son más fuertes, más rápidos y más resistentes de lo que tienen derecho a ser. Son adaptables, persistentes y absolutamente se niegan a aceptar la derrota. Pero también son amables, compasivos, creativos, curiosos. Eligen la paz cuando pueden. Eligen la violencia solo cuando deben. Y esa elección, esa decisión consciente de restringir su capacidad de destrucción, eso es lo que los hace verdaderamente notables. Porque cualquiera puede ser violento. Cualquier especie puede matar cuando es presionada. Pero se necesita verdadera fuerza para ser gentil. Se necesita verdadero coraje para mostrar misericordia. Se necesita verdadera sabiduría para saber cuándo pelear y cuándo perdonar. Elena Vega me enseñó eso. La chica del mundo letal, que se sentó tranquilamente hasta que fue forzada a romper el brazo de un matón, y luego volvió directamente a estar tranquila una vez que la amenaza terminó. Eso es la humanidad. Y honestamente, me alegra que estén aquí. Me alegra que se unieran a la comunidad galáctica. Sí, son aterrorizantes. Sí, son peligrosos. Pero también son exactamente lo que necesitábamos. Alguien demasiado terco para morir. Alguien lo suficientemente fuerte para ser gentil. Alguien que entiende que el verdadero poder no se trata de dominación. Se trata de elección. Y Elena Vega hizo su elección cada maldito día. ¿Paz? Hasta que la paz ya no fue una opción. Entonces, y solo entonces, le recordó a todos exactamente de lo que son capaces los depredadores alfa cuando los acorralas en una esquina. Pero en el momento en que la amenaza terminó, volvió directamente a ser pacífica. Eso es disciplina. Eso es control. Eso es humanidad. Y nunca volveré a subestimar a un humano. Especialmente no a los callados, porque esos son los más peligrosos de todos.